Señor Ivo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, bienvenido a México. Señor Michael Froman, asesor asistente del presidente de los Estados Unidos para el Foro de las Mayores Economías, copresidente de la reunión. Doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del Estado de Morelos, muchas gracias por su hospitalidad. Y saludo al diputado Jorge Toledo Bustamante, presidente del Congreso del Estado de Morelos, al magistrado Ricardo Rosas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al licenciado Alejandro Cruz Solano, presidente municipal de Jiutepec, al general Leopoldo Díaz Pérez, comandante de la 24ª Zona Militar, a las señoras y los señores embajadores aquí presentes, muchas gracias por su presencia, también a los ministros, secretarios de Estado y representantes de las principales economías del mundo, a todos los distinguidos invitados especiales, a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenos días. Bueno, pues sean muy bienvenidos a Morelos y a Jiutepec, que forma parte ya de la zona conurbada de Cuernavaca, la capital del estado, pero hago referencia a Jiutepec y Cuernavaca porque Cuernavaca es conocida mundialmente como la ciudad de la eterna primavera y habría que agregar la ciudad de la eterna primavera mientras el cambio climático no disponga otra cosa. Estoy convencido de que esta tercera reunión, que es preparatoria del Foro de las Grandes Economías sobre energía y clima, es uno de los espacios de diálogo más prácticos, diría yo, porque está hecho con la gente que maneja las cosas, hace los documentos y empuja las decisiones en los secretarios, ministros y jefes de Estado, para resolver ya los temas que tenemos presentes. Para México es un gran honor ser el anfitrión de esta última reunión preparatoria entre ministros, secretarios de Estado y representantes de los jefes de Estado. Sé que hemos logrado tener un espacio de diálogo franco y abierto entre las naciones participantes y que estamos impulsando acuerdos en torno a iniciativas concretas para incrementar la oferta de energía limpia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Estas reuniones, estos esfuerzos preparatorios, culminarán con la realización en las próximas semanas de la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático en L'Aquila, en Italia, que será desde luego paralela a las reuniones del G8, G5, a las cuales acudiremos representando a México. Para mí es además personalmente un tema de especial relevancia. En primer lugar porque soy un convencido de los temas ambientales. Pertenezco a una generación a la cual no solo le preocupa, le ocupa el cambio climático, y también pertenezco a un grupo afortunadamente cada vez más numeroso de personas en el mundo que luchamos por un mayor compromiso de la humanidad, de los gobiernos y una mayor conciencia sobre los efectos ambientales. He dicho alguna vez que si no fuera yo presidente de la República, algo me gustaría hacer es secretario del Medio Ambiente en mi propio país. Y no es que quiera yo quitarle la chamba a mi paisano Juan Elvira. Y tuve la oportunidad también alguna vez de ser secretario de Energía en México. Y tengo la misma convicción. Tiene que haber un esfuerzo sustancialmente distinto al que se ha hecho hasta ahora para cambiar, para invertir el orden de cosas en el mundo entre energía y medio ambiente. Quiero, por cierto, agradecer al gobierno de los Estados Unidos y concretamente al presidente Barack Obama, no solo por el impulso que le ha dado a este foro de discusión de las grandes economías, sino por el cambio sustancial que le ha dado a la política ambiental del gobierno de los Estados Unidos y que era un elemento que hacía falta para poder abrigar esperanzas de avance en un tema tan importante. Yo estoy seguro que con el trabajo multilateral que ustedes realizarán estos días se
lograrán acuerdos, se entenderán y difundirán propuestas viables con miras a lograr un nuevo régimen de compromisos en la 15ª reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en Copenhague en diciembre próximo. Hace 2 años, el Plan de Acción de Bali fue una respuesta adecuada frente a la urgencia de impulsar medidas adicionales que permitieran al mundo la aplicación plena de los objetivos plasmados en la Convención Marco sobre Cambio Climático del 92 y en el Protocolo de Kioto del 97. Además de crear los instrumentos para acelerar la reducción de emisiones y crear los mecanismos para la participación de las economías en desarrollo, el mapa de ruta de Bali ha marcado la pauta para lograr un acuerdo más ambicioso sobre desarrollo tecnológico, financiamiento, mitigación y adaptación frente a la amenaza del cambio climático, que deberemos aprobar en Copenhague y que complementará el primer régimen de compromiso adoptado en Kioto. Quiero compartirles además que sé la complejidad de circunstancias que rodean y yo diría que obstaculizan la posibilidad de un acuerdo para Copenhague, el acuerdo post-Kioto que tanto necesita la humanidad. Y estoy convencido, amigas y amigos, de que tenemos que romper ciertos paradigmas, ciertas viejas maneras de pensar y romper también muchos intereses que se han opuesto a que lleguemos a un acuerdo. Déjenme decirles además que muchos de esos intereses son genuinos intereses, son preocupaciones legítimas de gobiernos o de empresas, porque al final de cuentas el cambio climático, combatir el cambio climático cuesta. Pero si una cosa tenemos que enfatizar, dentro de muchas, es que si el cambio climático cuesta, combatir el cambio climático cuesta, el cambio climático en sí mismo, su afectación cuesta mucho más. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí el gobernador de Morelos ha mencionado, y le agradezco, una serie de acciones que como Estado y como país hemos iniciado contra el cambio climático. Y han sido costosas muchas de ellas. Y quiero ir más aún a fondo. En este año de recesión internacional, en este año en que por primera vez se han alineado todas las estrellas, pero en contra en el mundo, es decir, la primera vez que todas las economías, por lo menos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, todas las economías sin excepción mostrarán signos negativos. La primera vez que todas las regiones relevantes del mundo, o economías como Japón, o la Unión Europea, o Estados Unidos, todas coinciden en tener cifras negativas. La primera recesión internacional uniforme desde la Segunda Guerra Mundial. Es evidentemente un año complejo para intentar e iniciar acciones resueltas contra el cambio climático. Pero también les digo, amigas y amigos, que tenemos que hacerlas, que otro de los paradigmas que debemos romper es la idea de que tenemos que esperar condiciones económicas benignas para hacerlas. No hay más tiempo que perder a este respecto. En el caso de México, por ejemplo, hemos iniciado muchas acciones en este par de años. Por ejemplo, vamos a duplicar el tratamiento de aguas residuales en el curso de mi gobierno, con la esperanza de que México a mediados de la próxima década pueda llegar a la meta del 100% de tratamiento de aguas residuales. Teníamos una pérdida forestal, calculaba la FAO, de más de 300,000 hectáreas por año, por incendios, por uso agrícola, por tala ilegal de bosques y selvas. En estos 2 años, en promedio, hemos reforestado o desarrollado plantaciones forestales o recuperado suelos por más cantidad anual, es decir, por casi 400,000 hectáreas anuales. Hemos recuperado más suelo forestal que lo que hemos perdido históricamente año con año en México. Hemos arrancado el primer parque de generación eólica en La Venta, uno de los sitios privilegiados del mundo para producir energía con el viento, y nuestra meta es llegar a casi 3,000 megawatts para el fin de mi gobierno. En fin, hemos hecho muchas cosas. Pero, por ejemplo, algunos programas, un programa de sustitución de electrodomésticos, mediante el cual buscamos cambiar los refrigeradores y los aires acondicionados viejos por altas
altamente consumidores de energía por nuevos, con altos índices de eficiencia energética, un programa que hemos denominado Cambie su refrigerador viejo por uno nuevo, o más abreviadamente, señora, cambie su viejo por uno nuevo. Eso ha permitido avanzar en la eficiencia doméstica. Sin embargo, todo lo que gastamos en el parque eólico de la venta o en el programa de sustitución de electrodomésticos a nivel nacional es menos de lo que en estos 2 años hemos tenido que gastar como gobierno para resarcir los daños demoledores de los impactos del cambio climático en zonas como Tabasco, que en 2007 inundó el 70% del territorio nacional, una superficie mayor a la de varios estados en el mundo, o obras en el estado de Chiapas o en el norte de Veracruz, tan solo para corregir los efectos de las inundaciones nunca vistas en esas regiones. Hemos tenido que invertir más de lo que hemos invertido en varios de los programas contra el cambio climático. De manera que para mí la lección es muy clara, es el momento de invertir como naciones y como humanidad en acciones concretas contra el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Y que invertir en la lucha contra el cambio climático será menos costoso que no hacer nada, que es la trayectoria que lleva una buena parte de la humanidad. Todos esperamos de esta manera que Copenhague marque una nueva era en materia de cumplimiento de las obligaciones de la Convención Marco, que ese nuevo acuerdo exista y que genere instrumentos adecuados para que todas las naciones del mundo, particularmente los países en desarrollo, cuenten con los estímulos, con los incentivos suficientes para cumplir sus compromisos. Y cuando hablo de incentivos suficientes, hay que ir concreto y al grano, amigas y amigos. Hablo de estímulos e incentivos económicos. Aquí quiero enfatizar otro punto. Otro paradigma que tenemos que romper en Copenhague es que la tarea de luchar contra el cambio climático solo corresponde a los países desarrollados, industrialmente poderosos o suficientemente ricos. No es así y no lo concebimos así en México. La lucha contra el cambio climático tiene que ser desarrollada por todas las naciones, desarrolladas o no desarrolladas. Y por eso el hecho de que México, aún en el año que enfrenta el mayor impacto económico negativo derivado de la recesión internacional, estamos demasiado cerca del epicentro económico, la economía de Estados Unidos, aún en este año seguimos invirtiendo en la lucha contra el cambio climático. Y aún en este año, con condiciones económicas adversas, asumimos el compromiso, el 5 de junio pasado, el Día Mundial del Medio Ambiente, de reducir, unilateralmente establecer el compromiso de reducir 50 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en nuestras emisiones. Un compromiso que es quizá el primero que de manera numérica, clara y concreta asume un país en desarrollo. ¿Por qué? Porque creemos que este compromiso tiene que ser de todos y para romper el paradigma de que la tarea de lucha contra el cambio climático es ajena a nosotros, queremos trabajar poniendo la muestra. El tema del financiamiento es un aspecto central de la negociación multilateral. Es claro que es un asunto fundamental para avanzar en los compromisos y acciones de mitigación establecidos en el mapa de ruta de Bali. A pocos meses de la reunión de Copenhague, sé que han avanzado en torno a la definición de mecanismos financieros adecuados, con montos y recursos predecibles de largo plazo, en magnitud suficiente, que nos permita eficazmente y de manera colectiva enfrentar los retos del cambio climático. Aquí quiero hacer también una personal reflexión acerca de la reunión de Copenhague. Justo por estos momentos de recesión y estancamiento global, a mí me parece que la de por sí compleja discusión acerca del establecimiento de metas globales de reducción de emisiones va a ser todavía más compleja. Que el establecimiento de la corresponsabilidad entre los países va a ser todavía aún más difícil. Porque si es difícil en tiempos de bonanza establecer compromisos con costos económicos, lo será
más aún en tiempos de recesión y estancamiento. Yo estoy convencido de que tienen que hacerse aún en los tiempos difíciles. Y aquí planteo dos cosas. Primero, que México va a soportar, va a apoyar cualquier consenso que se logre en términos de reducción de emisiones a nivel global. Cualquiera de las metas, cualquiera de los propósitos, de 20 para el 20, de 50 para el 50, 80 para el 50, el porcentaje de reducción de emisiones que permita un consenso entre naciones va a contar ex ante y desde ahora con el respaldo de México. Sin embargo, amigas y amigos, me temo que si no se encuentran los mecanismos adecuados para llegar a esas metas, no habrá meta que entusiasme y no habrá camino que pueda recorrerse sensatamente. Por esa razón, amigas y amigos, nosotros, además de anunciar nuestro apoyo a un acuerdo de compromisos vinculantes en esta materia, lo que hemos insistido más bien es que, más que desgastarnos en la discusión de metas, vamos a concentrarnos en el diseño de mecanismos eficientes para alcanzar nuestros propósitos. Esto es muy importante. ¿Todos queremos resultados del cambio climático? Sí, pero necesitamos instrumentos. Soy de la opinión de que mientras más nos concentremos en instrumentos eficaces, más fácilmente vamos a obtener resultados. Y mientras más claros sean los instrumentos, más fácilmente obtendremos acuerdos. En este sentido es en el cual México ha insistido, y yo insisto el día de hoy porque además soy un entusiasta promotor de nuestra propuesta, en el establecimiento de un Fondo Mundial contra el Cambio Climático, el Fondo Verde. Y lo que busca el Fondo Verde no es eliminar la discusión de las metas, al contrario, ayudar a generar un instrumento adecuado para generar metas. El Fondo Verde no busca, como es la tradición, por cierto, que los recursos para combatir el cambio climático o para cualquier propósito loable para la humanidad vengan de los mismos de siempre, como un acto de caridad o como un acto de generosidad o como una limosna que se da a los países en desarrollo. Nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos un instrumento financiero y económico que exprese corresponsabilidad entre todos, desarrollados y no desarrollados, que parta precisamente de la premisa de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero que sea precisamente eso, corresponsabilidad diferenciada. Eso es el Fondo Verde, porque sabemos, además, que si no avanzamos ya todos con una regla elemental de trabajo, seguiremos perdiendo el tiempo. Creo que una de las discusiones más difíciles y uno de los obstáculos mayores por los cuales no hemos avanzado desde la suscripción del protocolo de Kioto es el reproche recíproco. Los países pobres y en desarrollo le reprochan a los países desarrollados de que ya contaminaron demasiado y tienen que pagar, y tienen razón. Pero los países desarrollados también reprochan, no muy abiertamente a veces, pero en sus acciones de decisión lo reflejan, a los países en desarrollo que están o estamos contaminando demasiado y no estamos haciendo nada, o estamos haciendo poco, y también tienen razón. Pero en este comportamiento de señalamientos recíprocos, de apuntarnos con el dedo índice unos a otros, ha pasado más de una década sin que la humanidad dé un solo paso adelante contra el cambio climático. Es hora de pasar de los reproches recíprocos a los acuerdos de corresponsabilidad, y eso es lo que buscamos con el Fondo Verde. ¿Qué debe ser el Fondo Verde? Queremos convertirlo en un mecanismo financiero que movilice y concentre los distintos esfuerzos de inversión para atender el cambio climático. Hoy están dispersándose, han surgido nuevas propuestas y qué bueno, existen fondos, algunos unilaterales, otros globales, también muy dispersos. Nosotros queremos concentrar todo el esfuerzo financiero
en un mecanismo que además tenga los incentivos correctos, que elimine las posibilidades de moral hazard, digamos, los riesgos de incumplimiento, y que alinee económicamente estímulos verdaderos para los países. ¿Cuál es el mecanismo que regiría el funcionamiento del Fondo Verde? Uno es, primero, el que todos ponen, es decir, no solo los países desarrollados o ricos, todos ponemos, y México está dispuesto a poner al Fondo Verde. ¿Bajo qué compromisos? Si aplicamos a esta aportación el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, si aplicamos el principio de que se aporte de acuerdo a capacidades respectivas, la aportación equivaldría a una especie de cuota, de la misma manera como se determinan otras cuotas o organismos internacionales, a la propia Organización de las Naciones Unidas, o al Fondo Monetario, o al Banco Mundial, o a otras. Es decir, no todos vamos a aportar igual, sino que vamos a hacer una fórmula que considere determinadas variables. Una, muy importante, es el ingreso per cápita. No puede aportar igual un país rico que un país pobre. Otra tiene que ser las emisiones de cada país, incluyendo la consideración de emisiones per cápita. No puede y no tiene por qué aportar. El principio debe ser quien contamina más, que aporte más, y el que tenga más dinero, que aporte más dinero. Otras variables, emisiones totales, emisiones per cápita, emisiones como proporción del Producto Interno Bruto, por ejemplo, y incorporar otras variables que quizá consideren el rezago histórico, como suponen algunos países. Nosotros proponemos una discusión abierta y sensata sobre esas variables para determinar cuánto aporta cada quien. Nos hemos resistido incluso a dar una cifra de cuánto debiéramos aportar, pero sé que en las últimas reuniones se han manejado ya algunas cifras y reunido con mi gabinete determinamos incluso sugerir que el Fondo Verde se proponga tener una aportación entre todos los países bajo el mecanismo de cuota que puede ser de unos 10 billones de dólares, 10,000 millones de dólares, que pudiéramos además sujetar un mecanismo de capital o de cuota inicial y quizá una cuota periódica que permitiera un flujo constante de recursos. Ahora, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría el Fondo Verde? ¿Cómo aplicaría sus recursos? Bueno, primero, debiera tener un mecanismo de gobernanza equilibrado, pero que no se constituyera en un grupo de discusión política permanente, sino un grupo técnico equilibrado entre países que permita la aplicación rápida de los recursos. No queremos ni más burocracia, ni más política a la hora de decidir cómo se otorgan los apoyos. Un órgano ejecutivo casi vertical, que además se soporte en un organismo internacional ya creado. Sé que hay gran resistencia de muchos hacia los organismos financieros mundiales, vaya, tienen una historia de mucha polémica, pero no queremos más burocracia internacional, ni en la ONU, ni en el Fondo Monetario, ni en el Banco Mundial. Cualquiera de ellos, yo pienso que el Banco Mundial tiene la capacidad de sostenerlo, puede verdaderamente crear un órgano administrador del Fondo Verde. ¿Y cómo se aplicarían los recursos? Un principio sería clave, es que los recursos se otorguen con un factor objetivo de medición. Tantos dólares o tantos euros por cada tonelada de carbono que dejes de emitir o que secuestres de la atmósfera. Nada más, esa es la regla. ¿Por qué? Porque las toneladas de carbono que estamos evitando emitir aquí en Morelos, al hacer el basurero más grande, uno de los más grandes del sur del país, convertirlo en un lugar confinado donde estamos capturando el metano, esas emisiones que estamos evitando lanzar a la atmósfera le benefician a México, pero también les benefician a ustedes. De la misma manera que las emisiones que se dejen de emitir, del carbono que se deje emitir en África, o en China, o en India, o en Estados Unidos, nos beneficia a nosotros. Por esa razón, quien deje de emitir una tonelada de carbono, se le pagará del Fondo Verde. Y eso determina el valor de los proyectos, sea para reducir emisiones o sea para secuestrar carbono. Con otros factores de ponderación. El otro principio es que todos los países retiran, no solo los países en desarrollo, todos, solo que los países desarrollados tendrían posibilidad de retirar cantidades menores a las que aportan y viceversa, los países en desarrollo podrían retirar
más de lo que aportamos. Y esto genera un incentivo benéfico. ¿Por qué? Porque si yo quiero reducir más carbono, puedo acelerar mis inversiones aún siendo país en desarrollo, porque voy a tener financiamiento del Fondo Verde. Y un principio más, los países verdaderamente menos desarrollados, la gran mayoría de países africanos, por ejemplo, por su gran condición de pobreza, de miseria y de atraso, no tendrían por qué aportar y estarían excluidos. ¿Cuáles son las ventajas que vemos en el Fondo Verde? Primero, la accesibilidad. Todas las naciones tendrían un mecanismo eficiente. Los bonos de carbono actuales no tienen por qué desaparecer, pero no son un mecanismo eficiente, porque primero son de suma cero. Tiene que haber una industria que quiera contaminar para que haya otro que pueda tener acceso al Fondo Verde. Dos, son entre particulares prácticamente. El Fondo Verde busca que sea un acuerdo entre gobiernos, que permita que cada gobierno diseñe sus políticas públicas. Segundo, va a tener un esquema de mayor participación multilateral que derive en una apropiación equitativa y eficiente de los recursos. Tercero, la idea es que el Fondo Verde, al pagar por toneladas de carbono, obligue a tener mecanismos de contabilidad estricto. México es el primer país que presenta a las Naciones Unidas 3 reportes ya de nuestras propias emisiones de carbono. Pero si cada país se beneficiara con dinero por reducir sus emisiones de carbono, cada país tendría un incentivo económico para medirlas y el organismo nos ayudaría a medirlas objetivamente. Bien, cuarto, se ampliaría efectivamente la mitigación global. En la medida en que tomar una política, por ejemplo, de eficiencia energética, de sustitución de lámparas incandescentes, la que sea, le genere al país o al gobierno que la toma un incentivo económico, en esa medida estamos creando el mecanismo que hace falta para iniciar verdaderamente la reducción de emisiones de carbono y con ello reducir el cambio climático. Amigas y amigos, no me quiero extender más, simplemente quiero desearles el mayor de los éxitos en esta reunión. Reiterar que la inacción cuesta más que la acción. A México el cambio climático por inundaciones en Tabasco, por sequías en otros estados de la República, por alteración del clima, le va a costar, estimamos, más de 6 puntos de nuestro Producto Interno Bruto, según ya ha sido calculado, tanto por el informe Stern, como por el informe solicitado por mi gobierno a la Universidad Nacional y al Centro Mario Molina, nuestro querido Premio Nobel, que está coordinado por el doctor Luis Miguel Galindo. El estudio demuestra eso, más de 6 puntos del PIB en pérdida, que es varias veces más de lo que estamos invirtiendo en la lucha contra el cambio climático. México ya asumió un compromiso unilateral de reducción de emisiones de carbono año con año, 50 millones de toneladas. Queremos que el mundo ponga compromisos claros de reducción de emisiones. Y tercero, independientemente de esos compromisos, estamos proponiendo un mecanismo económico de incentivos alineados que permitirá estimular acciones de política pública contra el cambio climático. No excluimos la posibilidad de acuerdos en otras materias, simplemente vemos que el tiempo se agota y que no puede transcurrir un año más antes de que la humanidad tenga una respuesta cierta al fenómeno del calentamiento global y al cambio climático. Y el tiempo se está agotando. Tenemos que decidir hoy, aunque las circunstancias sean adversas, lo que permitirá evitar que el día de mañana no haya salida para una humanidad que no se cansa de cometer errores con su propio futuro. Enhorabuena por esos trabajos y mucho éxito.